La cónyuge del predicador se encerró en el armario conmigo. Esto transformó mi existencia de maneras que jamás anticipé. Me involucré en una situación compleja, experimenté una aventura con la esposa de un pastor que era propietario de una gran iglesia pentecostal. Lo llamativo es que ella y yo compartíamos un oscuro secreto, algo que, de descubrirse, podría convertirse en titular de primera plana. Por ende, debí ser sumamente precavido y ocultar numerosos detalles para eludir ser descubierto. Cuando tenía 16 años, me vi compelido a mudarme a otro hogar de acogida. No era la primera vez, desde el deceso de mi abuela, me habían trasladado de una casa de acogida a otra. Lamentablemente, mi madre enfrentaba un grave problema con las sustancias adictivas. Las autoridades me separaron de ella tras mi nacimiento y me entregaron al pariente responsable más cercano, quien resultó ser la progenitora de mi madre. Durante mi crecimiento, desconocía la identidad de mi padre, posiblemente fuera uno de los numerosos pretendientes de mi madre, aunque la realidad seguía siendo incierta. Tras el fallecimiento de mi abuela, mi madre no lograba recuperarse. Dos razones principales lo explicaban. En primer lugar, nadie podía ubicarla con facilidad. En segundo lugar, ella continuaba batallando contra la adicción a las sustancias adictivas. La vida en la acogida no resultaba sencilla. Cada nuevo hogar presentaba sus propios desafíos, más me esforzaba al máximo por adaptarme. Así que ahí me encontraba, en el sistema, cambiando de hogar de acogida en hogar de acogida. La pareja con la que terminé en esta ocasión contaba con poco más de 50 años, era un matrimonio que había criado a sus propios hijos, quienes ya se habían marchado. La vivienda era espaciosa, con 5 habitaciones, y éramos alrededor de 7 niños, incluyéndome. A pesar de sus experiencias como progenitores, este dúo era notablemente diferente a lo que había experimentado antes, eran disciplinados y profesionales. Aunque mostraban empatía, en ocasiones encaraban la acogida como un negocio. No se apegaban demasiado, pues según su parecer, los niños venían y se marchaban, convivir con ellos acarreaba su propio conjunto de desafíos. La vivienda estaba bien organizada y había reglas que seguir, llevaban las cosas con mucha gestión, asegurándose de que todos realizaran sus labores y cumplieran con sus obligaciones. A veces se sentía un tanto como vivir en un entorno estructurado, no solo en un hogar rebosante de calidez y afecto, pero la vida proseguía. Me fui adaptando a las rutinas y normas, haciendo todo lo posible para encajar en esta nueva dinámica familiar. A los 16 años me encontré siendo el mayor entre los 7 chicos de la residencia de acogida. La pareja que nos recibió tenía una manera singular de administrar las cosas para maximizar sus ingresos. En lugar de gastar dinero en alimentos, nos dirigían a comedores comunitarios y bancos de alimentos semanales para obtener lo que requeríamos. Esto implicaba que no tenían que gastar ni un céntimo en alimentos y sus únicos desembolsos reales eran la hipoteca y los servicios públicos de la casa. Básicamente, estaban obteniendo un beneficio considerable al dirigir un negocio de acogida familiar con nosotros. Debido a que la pareja nos veía más como cifras de dinero que como niños necesitados, no teníamos una conexión personal con ellos. Como resultado, terminamos forjando lazos más fuertes entre nosotros. Dado que todos los demás niños eran más jóvenes que yo, naturalmente me veían como un modelo a seguir. Adopté un papel de mentor, guiándolos en la escuela, ayudando en la cocina y asegurándome de que todos completaran sus tareas y responsabilidades. A pesar del arreglo poco convencional y del enfoque empresarial de la pareja, entre nosotros formamos una suerte de familia improvisada. Ante la carencia de vínculos sólidos con nuestros tutores, encontramos apoyo y camaradería entre nosotros mientras continuábamos asistiendo al comedor comunitario local. Allí conocí a una mujer llamada la señora Pepi, nombre falso para ocultar su identidad. Tenía 36 años en ese momento y a menudo se ofrecía como voluntaria allí junto a su esposo Sam, quien decía ser un pastor local. Sam tenía 42 años y venían juntos con sus 2 hijos, un niño de 5 años y un niño de 7 años. Fui conociendo a la señora Pepi mientras nos encontrábamos en el comedor comunitario cada semana. Intercambiábamos saludos y ella parecía amigable y accesible. Un día, mientras servía las comidas como de costumbre, me animó a venir temprano como voluntario. Explicó que a veces les costaba encontrar suficiente gente para ayudar. Estaba feliz de ofrecerme como voluntario y prometí venir temprano la próxima vez. Cumplí mi palabra y llegué temprano para la siguiente oportunidad de voluntariado. Incluso llevé a mis hermanos de crianza para ayudar, nuestra presencia resultó ser más que suficiente para cooperar y nos unimos con gusto para servir las comidas y limpiar después. Se sentía bien ser parte de algo constructivo, especialmente considerando los desafíos que enfrentábamos en nuestro hogar de acogida. La amabilidad de la señora Pepi y la oportunidad de contribuir a la comunidad agregaron una dimensión diferente a mi vida.
La señora Pepi parecía ser una persona realmente agradable, siempre tenía una cálida sonrisa en su rostro y apreciaba la energía positiva que aportaba a nuestras interacciones. No fue hasta un día después de terminar de servir las comidas que supe que su esposo Sam era un pastor. Me invitó a mí y a mis hermanos a asistir a uno de sus servicios en la iglesia. En ese momento, tenía mis dudas. No tenía ninguna conexión personal con la religión y nunca había ido a la iglesia antes. Sin embargo, tenía una opinión positiva de las personas de la iglesia pentecostal porque a menudo estaban dispuestas a echarme una mano a lo largo de mi vida. A pesar de esto, aún no estaba seguro de aceptar la invitación de la señora Pepi, aunque ella era persistente. Después de varias veces más de ser voluntario en el comedor comunitario, finalmente tuve la oportunidad de conocer a Sam, su esposo. Parecía gustarle, apreciando mi arduo trabajo para limpiar la cocina. La señora Pepi era la principal cantante de la iglesia y era realmente buena en eso. Después del servicio, me aseguré de conocer a otros miembros. En las semanas siguientes, me encontré pensando mucho en la señora Pepi. Ella había sido muy amable conmigo y mis hermanos, y siempre esperaba verla durante nuestros eventos de voluntariado en el comedor comunitario. A menudo le preguntaba si necesitaba algo, queriendo encontrar más oportunidades para hablar con ella. Había algo en su presencia que me cautivaba y no podía sacarme la sensación de que nuestra conexión se estaba volviendo más significativa que solo el intercambio casual de saludos en el comedor comunitario. Un día, la señora Pepi me compartió que su familia acababa de mudarse, pero los mudadores olvidaron algunas cosas y ella necesitaba ayuda. Su esposo, el pastor Sam, estaba demasiado ocupado, así que me preguntó si podía venir y ayudar. Estaba más que feliz de echar una mano. Después de que el comedor comunitario cerró, uno de mis hermanos y yo nos unimos a la señora Pepi y sus hijos en su auto y nos dirigimos a su nueva casa, que no estaba muy lejos del comedor comunitario. Durante el viaje, charlamos, y le conté sobre mi vida como niño de acogida que no conocía a sus padres. La señora Pepi expresó simpatía por mi situación y preguntó sobre mis aspiraciones para el futuro. Le dije que soñaba con convertirme en músico y expliqué que una vez había estado aprendiendo a tocar un instrumento musical con un grupo de amigos, pero perdí el contacto porque no tenía un teléfono celular ni acceso a internet. Abrirme a la señora Pepi sobre mis sueños y dificultades fue extrañamente reconfortante. Ella escuchó atentamente y su genuina preocupación me hizo sentir una conexión que no había experimentado antes. Después de ayudar a la señora Pepi con la mudanza, me sorprendió llevándome a Walmart y comprándome un teléfono celular Nokia. Era un teléfono prepago que podía hacer llamadas, enviar mensajes de texto e incluso navegar por internet. Estaba emocionado. Se sintió como si estuviera obteniendo mi primer auto y se abrió un mundo completamente nuevo para mí con mi nuevo. Agregué contactos, incluyendo algunos compañeros, pero la individua con la que me hallaba intercambiando mensajes a menudo era la señora Pepi. En ese instante, capturar imágenes y mandarlas a otros era algo novedoso, dado que no existía Instagram. En aquel entonces, ella me enviaba fotografías de su atuendo durante el día o su vestimenta antes de ir al gimnasio, nada revelador o inapropiado. Sin embargo, solía exagerar, expresándole lo encantadora y hermosa que se veía, brindándole toda clase de cumplidos elevados. Parecía disfrutarlo y respondía con más fotografías al menos 2 veces al día. Nuestros intercambios se convirtieron en una rutina diaria, nuestro pequeño secreto. Aunque las imágenes no eran inadecuadas, mientras más imágenes y cumplidos le otorgaba, más crecían mis sentimientos por ella. Era una conexión inesperada, y a pesar de la naturaleza inocente de nuestros intercambios, no podía evitar sentir un vínculo cada vez más sólido entre nosotros. Conforme pasaba el tiempo, lo que comenzó como intercambios inocentes de fotografías diarias de atuendos entre la señora Pepi y yo comenzó a tener un significado especial. Sentía que ella estaba compartiendo algo personal conmigo. Aunque solo se trataba de su atuendo cotidiano, mientras continuábamos enviando mensajes de texto regularmente, mis sentimientos por ella crecieron, especialmente cuando nos encontrábamos durante eventos de voluntariado en el comedor comunitario. Empezamos a enviar más mensajes de texto que a hablar, y después de cada sesión de voluntariado, ella empezó a darme abrazos inocentes. Aunque esos abrazos eran completamente inofensivos, se convirtieron en lo más destacado de mi día. El aroma persistente de su fragancia se quedaba conmigo, y valoraba esa pequeña conexión. Constantemente pensaba en ella y desarrollé un enamoramiento por ella. Con el dinero que ahorré, decidí comprar una chaqueta para poder asistir a su iglesia y verla con más frecuencia. Durante los eventos de voluntariado en el comedor comunitario, ya no era suficiente. Un día, cuando me envió una foto, decidí expresar algo que no había dicho antes. Le dije que era muy atractiva. Por lo general, después de recibir un cumplido, ella respondía con un gracias, pero esta vez hubo silencio.
Me puse nervioso, pensando que había metido la pata, y para empeorar las cosas, no me envió más fotografías durante 2 días, como si confirmara mis temores de que había cruzado una línea. Sintiéndome incómodo por mi observación previa, decidí disculparme con la señora Pepi en persona cuando la vi en el comedor comunitario la semana siguiente. Cuando estábamos solos y nadie más podía escucharnos, me disculpé sinceramente. Para mi alivio, ella actuó como si no le importara y me miró como si estuviera exagerando. Afirmó que estaba bien con el comentario. Aunque su lenguaje corporal sugería lo contrario, no fue tan cordial como solía ser conmigo. Curiosamente, al día siguiente me envió una foto de ella misma. Recuerdo claramente que le envié un mensaje diciendo: «Eres una diosa, desearía que fueras mía». Una vez más, ella no respondió con palabras, pero envió otra foto al día siguiente. Esta vez su ropa era un poco más ajustada de lo usual y parecía poco probable que usara un atuendo así en público. Comenté lo sexy que se veía. A partir de ese momento, las fotos que me enviaba se volvieron progresivamente más provocativas. Sin embargo, aún dejaban mucho a la imaginación, nunca revelando demasiado o sin ropa. Quedó claro que disfrutaba la atención que le daba, dado que veía a sus hijos cada semana en el comedor comunitario. Nos hicimos cercanos y jugaba mucho con ellos, los conocía bien. Un día, ella me preguntó si podía cuidar de ellos porque ella y su esposo tenían que ir a algún lugar. Acepté y jugué al escondite con sus hijos, lo cual fue divertido. Cuando ella y su esposo regresaron, me pagaron. Esto significó mucho para mí, ya que no tenía trabajo. Utilicé el dinero inmediatamente para comprar ropa que realmente me gustaba, ya que la ropa que me compraban mis padres de acogida no era de mi agrado. Nos volvimos muy cercanos y a veces ella me enviaba fotos juguetonas y coquetas que insinuaban algo más sin mostrar nada explícito. Yo respondía diciéndole cómo deseaba que fuera mía y lo que quería hacer con ella. Ella nunca respondía con palabras y nunca discutíamos ese tema. Era algo que sucedía en nuestros mensajes de texto. Un día, cuidé a sus hijos y cuando ella regresó a casa, jugamos a las escondidas mientras su hijo más pequeño nos buscaba a todos. Yo me escondí detrás de la puerta del armario en la oscuridad. La señora Pepi buscaba un lugar para esconderse y no pude decir si no encontró uno o simplemente quería unirse a mí. Así que decidió unirse a mí en mi escondite con su espalda contra mí. Permanecimos allí mientras la tensión romántica que había estado creciendo durante meses era difícil de evitar, y comencé a acariciarla. Se dio la vuelta y comenzamos a besarnos, acariciarnos y solo nos detuvimos cuando sus hijos nos llamaron mientras montaba en bicicleta de regreso a casa. Fue el momento más feliz que había experimentado en mi vida, disfrutando de los recuerdos. Después de eso, dejó de enviar fotos, y no le envié mensajes de texto hasta que ella me solicitó que cuidara a sus hijos nuevamente la próxima semana. Cuando regresó, les compró pizza a sus hijos, y mientras comían discretamente, nos dirigimos al dormitorio y tuvimos intimidad. Esa fue mi primera experiencia sexual. Desde entonces, ella me enviaba mensajes de texto, y yo iba a su casa incluso cuando no necesitaba cuidar a los niños. Cerrábamos la puerta con llave y teníamos intimidad, a veces nos quedábamos en la cama hablando. Ella me pidió que no le contara a mis amigos, hermanos ni a nadie más sobre nuestra relación. Desarrollamos un vínculo estrecho, y ella compartió que su esposo era estricto y solo quería tener relaciones en la posición misionera y siempre estaba ocupado. Teníamos intimidad al menos 3 veces por semana. Probablemente debería haberme sentido culpable porque estaba con una mujer casada y no solo una mujer casada, sino una unión con una mujer casada, aunque no me preocupaba. Pensaba que estaba enamorado, prácticamente obsesionado con ella, deseando no tener que irme a casa y poder quedarme en la cama con ella toda la noche, hablando. Pero tenía que irme porque su esposo iba a llegar a casa. Nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes, alrededor de 2 veces por semana. Avancemos rápidamente, aproximadamente un año después, había encontrado empleo como cajero y el trabajo de niñero no era tan frecuente ni tan extenso. Durante nuestro tiempo juntos, ella nunca me pidió que usáramos protección. Luego, un día, mientras teníamos relaciones, olvidamos cerrar con llave la puerta y su hijo entró y nos vio en el acto. No estoy seguro de cuánto se dio cuenta, pero parecía ser un niño inteligente. No sabíamos cuánto tiempo había estado allí, así que saltamos y tratamos de cubrirnos. Ella me pidió apresuradamente que me fuera y pude ver que estaba en pánico. Fue la primera vez que nos atraparon y habíamos tenido una relación durante casi un año. A partir de ese momento, ella comenzó a distanciarse. No me enviaba más fotos ni me invitaba a su casa. Cuando fui al comedor comunitario para hablar con ella, dijo que deberíamos dejar de vernos. No puedo superarlo. Así que seguí enviándole mensajes de texto y apareciendo en el comedor comunitario. Finalmente, dejó de venir y me sentí culpable, pensando que era mi culpa.
Me sentí realmente herido y abandonado, llorando en secreto durante días. Miraba todas las fotos que me había enviado como un cachorro perdido, creyendo que estaba enamorado de ella. Después de una semana sin verla, decidí ir a su iglesia solo para echarle un vistazo. Esto fue aproximadamente un mes después de nuestra ruptura, y sorprendentemente, descubrí que estaba embarazada. En ese momento, no se me ocurrió que yo pudiera ser el padre. Simplemente me sentí aliviado, pensando que tal vez dejó de verme porque estaba embarazada, no porque me había abandonado como otros en mi vida. Regresé a casa y me concentré en mi trabajo y en la escuela. Cuando me gradué de la escuela secundaria, dejé el hogar de crianza para unirme a la Marina. Durante mi tiempo en la Marina, alrededor de 2005, comencé a pensar en la posibilidad de ser el padre de su bebé. Desafortunadamente, no tenía forma de encontrarlos. Concluí que su esposo probablemente no era el padre, ya que mencionó que no eran muy íntimos. También me dijo que éramos más cercanos que ella y su esposo. Después de dejar el ejército, no pensé mucho en ella. Dado que estaba explorando el mundo y saliendo con diversas mujeres, finalmente me casé con una mujer japonesa y la traje a los Estados Unidos. Recientemente, cuando mi empresa comenzó a prosperar, la busqué en Facebook. Descubrí que todavía está con su esposo y está activamente involucrada en asuntos de la iglesia, y su congregación ha crecido mucho. Ahora tiene 4 hijos y cuando observo al tercero, no puedo evitar notar algunas características que se parecen a las mías. No obstante, no planeo perturbar la vida de nadie revelando esta información. Podría poner en peligro no solo su vida, sino también la mía. Es una de esas situaciones que guardas en secreto para siempre. ¿Qué opinan ustedes que debería hacer en esta circunstancia? Estas fueron las historias de hoy en Emociones Relatadas. Les ruego sinceramente que se suscriban y le den me gusta al vídeo. De esa manera, sabré que les gustó y podré seguir compartiendo más relatos emocionantes. Su apoyo sería invaluable. No se pierdan el próximo vídeo.